Ibi es un municipio que pertenece a la comarca de la Folla de Castalla, situada en la provincia de Alicante, en la Comunidad Valenciana. Su superficie es de 61 kilómetros cuadrados, a una altitud sobre el nivel del mar de 819 metros y una población aproximada de 25.000 habitantes. La orografía es montañosa al norte y al sur. Un magnífico valle se abre de este a oeste, con superficies de cultivo mayoritariamente de secano, donde predominan la almendra y la aceituna. Sus altitudes más destacadas son la Teixereta, de 1.350 metros, montaña emblemática para todos los irenses, els Carrascars, de 1.200 metros, Viscoy, de 1.100 metros, y el Cabezet del Cuartel, de unos 1.000 metros, punto geodésico de tercer orden. También destacan algunas fuentes, como la Fuente de Santa María, la Fuente de la Devesa o la Fuente Negra. Magníficos espacios naturales de otro valor ecológico envuelven el pueblo, entre los que podemos destacar el Carrascar de la Font Roja, situado entre los términos de Alcoi e Ibi, el Barran dels Molins, San Pascual y la Font de Vivens. La población de estas tierras se remonta a una antigüedad de más de 7.000 años, encontrándose asentamientos humanos que van desde el Neolítico, pasando por el Ibérico, medieval y románico. El Castell Vell y el Castell Vermell son buenas muestras de estas épocas. En la actualidad, lo que más destaca en nuestra población es la industria del juguete y sus complementos. Esta fabricación es la heredera de dos industrias anteriores, la de la nieve, con magníficas construcciones de pozos de nieve que aún hoy en día podemos contemplar por todo el término, y la del helado, industria muy importante también en la actualidad. Buena prueba de ello es la conocida marca Helados Laibense, que encontramos en gran parte del territorio nacional. Ibi posee un pequeño pero entrañable casco antiguo, donde destacan les Costeretes y las 4 ermitas dedicadas a Santa Lucía, San Miguel, San Vicente y San Pascual. La iglesia parroquial del Salvador, los museos del juguete y de la fiesta, el Casal Fester, el archivo histórico o la Plaza de la Palla son otros de los sitios que, junto a nuestro monumento a los Reyes Magos de Oriente y de los heladeros, no podemos dejar de visitar. Entre todas las fiestas que celebramos en Ibi, hay dos que despuntan por encima de todas: las fiestas mayores, dedicadas a nuestra patrona, la Virgen de los Desamparados, que se celebran en el mes de septiembre, y donde moros y cristianos son los protagonistas; y las fiestas de invierno, donde enfarinach, tapach, bailadores y bailadoras representan las danzas más tradicionales de nuestro pueblo. De esta última fiesta nació en el año 1945 nuestro grupo de coros y danzas de Ibi.